Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches al que esté viendo esto por acá, la Bitácora de Filosofía. Somos el grupo número 5, subgrupo número 5 del grupo 35 de Humanidades. Somos los integrantes de mi persona, Steven Pereira, Anita Jiménez, Ámbar Vega, Brandon Villalta, Felipe Villegas y Arana Sanabria. Hoy 13 de julio del 2022 y hoy vamos a exponer sobre varios temas del mismo programa de filosofía que se nos ha introducido más al pensamiento, más a la problematización, que en este caso va a ser la ignorancia, en algunos casos el egoísmo, y pues cada lectura veremos a continuación que también deja muchas cosas, tiene lo suyo y tendremos el aprender más distinto dependiendo de cada tema. Esto va a ser igual que la primera parte de la bitácora. Será un estilo podcast donde todos vamos a hablar. Va a ser más una conversación, no tenemos nada guionizado. Simplemente cada uno hizo su lectura, cada uno hizo la lectura del otro compañero y vamos a diferir de distintas maneras sobre estas lecturas. Seguimos con la ignorancia. Diapositiva número 2. Acá empezamos a ver lo que sería sobre la lectura de la justicia de Platón en el diálogo. Encontramos también a la figura de Trasímaco, Trasímaco según Platón y además la figura de Platón según Trasímaco. Acá estos dos se atacan de buena manera, de manera constructiva, como lo ve Platón, como lo ve Sócrates, para encontrar una manera de conceptualizar lo que es la justicia y en algunos casos encontramos de que la imagen que tiene Trasímaco sobre Platón y sobre Sócrates es de ser unos ignorantes que simplemente pues quieren el beneficio del saber sin dar las gracias a esas personas que en realidad le están dando las respuestas a las preguntas que genera Sócrates. Y también encontramos la ignorancia en el caso de Trasímaco porque a veces este personaje no acepta el que está erróneo o simplemente complica las cosas cuando sabemos cómo es que van a terminar todo. La ignorancia es prácticamente lo que se puede ver en este diálogo y pues más adelante también hablaremos sobre la justicia. Le paso también la palabra a otro de mis compañeros. Ok, al parecer hubo un pequeño fallillo de técnicas. Entonces continuaremos con el siguiente tema que también me tocaría a mí, la justicia, lo que es la justicia, la conceptualización, como dije antes. Acá se tratará de buscar el significado de esta y como primer objetivo, como primera parte, encontramos que Platón, a su puro inicio del diálogo, dice que es una cosa de muchísimo valor, de valor más que el oro. Y pues lo entendemos también de que en la sociedad ya lo tenemos muy regularizado, lo tenemos normalizado de que en nuestro alrededor, nuestro estado, nuestra nación tiene que estar regida por, regida por un sistema que sea justo. La nueva problematización del egoísmo, o sea, la imagen que tiene Sócrates de Trasímaco, que él mismo a veces se realza como el que va a dar todo a la respuesta, el único que tiene la respuesta válida y que muchas veces va a ser el que reniegue de los demás y que no acepte respuestas que sean bien fundamentadas de las demás personas, en este caso Platón, en algunos casos el hermano de Platón, quien, quien dice que en una parte prefiere ser justo que injusto, ya aún así expuesto que Trasímaco había dicho que quería ser mejor un injusto que viva de la mejor manera que un justo que simplemente le paga a un injusto. Y la definición de justicia como tal no está explícita en el diálogo, más concluimos que es vital para la convivencia y que sin duda debe beneficiar por igual, no a unos más que otros. Y acá pues se hace referencia también al significado de la justicia, según Trasímaco, que era sobre que el mayor, o sea, el que tenía más poder,
y las acciones que se hacían en conveniencia a esa persona que tenía más poder eran acciones justas, o sea, la justicia es la que beneficia a aquel al que tiene más poder y los que tienen menos poder hacen acciones justas cuando le dan más poder a estos poderosos. Pasamos al siguiente tema, el rol del filósofo, con mi compañera Ariana. Bueno, a mí me corresponde exponer acerca del rol del filósofo y bueno, yo lo quise dividir en tres temas o tres aspectos que me parecieron muy importantes acerca de, y bueno, hablando acerca del pensamiento racional del filósofo. Bueno, en el libro 6 se nos plantea la pregunta, ¿quién gobernará mejor? Bueno, comenzamos con una crítica a la sociedad, por lo tanto, bueno, a la democracia como tal. Aquí se nos plantea y se nos comienza a dar una idea del por qué las personas que no sean filósofas no deben gobernar, bueno, al estar cegadas y confundidas por el ser y el no ser, intentando complacer a multitudes sin un motivo racional, sin un razonamiento previo. Bueno, se nos presenta al filósofo también como un ser que ama a la naturaleza, la verdad, e intenta difundirla. Pero estos son señalados por la sociedad. Bueno, podemos relacionar esto mucho con la alegoría de la caverna, al ser el filósofo el que sale de la caverna, valga la redundancia, e intenta enseñar y transmitir la verdad. Y como los otros dos, a los gobernantes, no filósofos, intentando transmitir conocimientos falsos y adoctrinando masas con ideas ignorantes y que no permiten un uso de la razón, que ciegan a la sociedad y, bueno, las hacen ser influenciadas por esos pensamientos nulos que ellos intentan difundir sin un razonamiento previo. Bueno, también se destaca que, bueno, a quienes no ceden a la opinión de las masas, se les castiga con la cárcel y la pena de muerte. Bueno, en nuestra sociedad, aquel que sea diferente, enfocándonos en el pensar y razonar, este, bueno, son señalados por la sociedad, son excluidos e incluso aquellos que difunden el pensamiento pueden llegar a ser encarcelados. Hay muchos ejemplos de esto, de personas que, tal vez no específicamente filósofas, sino aquellas que intentan difundir un pensamiento racional, un pensamiento con fundamentos, terminan siendo encarcelados por no encajar en las masas. Bueno, opino que la ignorancia nos ha llevado al punto de no ser tolerantes con respecto a ideologías. ¿Existe la libertad de expresión? Sí, pero en algo como el pensar esto es completamente nulo. Bueno, para mí, y según Platón, por eso nos deberían gobernar los filósofos, porque nos van a mostrar el camino de la verdad, aquellas que a veces no nos gustan y nos negamos a aceptar, pero que lo único que tenemos que hacer para hacer esto posible es mantener la mente abierta a posibilidades, ideas y razonamientos. Les doy la palabra al siguiente compañero. Bueno, mi nombre es Felipe y mi lectura es sobre el capítulo que habla sobre el bien. Bueno, en esta lectura plantean que la idea del bien es que es el objeto de estudio a partir del cual las cosas justas y todas las demás se vuelven útiles y valiosas. Bueno, más relacionándolo con el tema de nuestra presentación, que es la ignorancia, eh, entendemos que la ignorancia en entender qué significa el bien confunde el bien con la inteligencia y con las cosas justas y bellas. Esta ignorancia sucede porque las personas relacionan el bien solamente con las apariencias y no hacen un análisis profundo de lo que es realmente bueno. Por lo tanto, la lectura plantea un punto muy importante que es tal vez un poco confuso porque dicen que no se pueden reconocer las cosas justas y bellas antes de entender por qué son buenas. Entonces, la ignorancia aquí no es confundir las cosas justas, bellas y la inteligencia con el bien, sino la ignorancia es no saber qué es realmente el bien. Entonces, para poder encontrar las cosas justas y bellas, hay que entender primero
qué es el bien. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Bueno, a mí me tocó el video de la introducción a la filosofía medieval, con el cual me pareció algo muy interesante, cierta cosa que se menciona ahí, que es cómo la filosofía trata a la teología, a la religión, y con el cual me surgió como una duda, por decirlo. Es que cómo sabemos que realmente nuestra ignorancia no es, no es impuesta por una fuerza superior, ya que, por ejemplo, ahí en la época medieval, al ser la religión controlar la filosofía estaba muy limitada, no podía ver todos los puntos de vista, no podía contradecir los dogmas religiosos, por lo cual tenía que encasillarse de cierta manera con lo que dijera lo que dijera la iglesia o la religión, sin poder ver más allá. Algo que igual pasa en la película de Don't Look Up con el gobierno, el cual, bueno, aunque en menor manera, intenta hacer que las personas no vean el meteorito, no vean la verdad del meteorito, para mantener así seguros sus intereses. Por lo que yo lo que quiero dejar es una duda, y es que a veces hay que cuestionarnos si realmente somos libres y si no somos más bien ignorantes porque nos lo imponen. Bueno, para continuar con la filosofía medieval, pues como mencionaba mi compañero, era una época donde lo central era la religión. Entonces, se tiene cierta concepción de que la época medieval fue una época oscura para la filosofía, ya que, bueno, ya luego en el texto del espíritu de la filosofía medieval, pues al inicio se hace un contraste muy enfático entre la religión y la filosofía y por qué estos no deben entrelazarse. Eh, por ejemplo, los neoescolásticos, la mayor verdad provenía de la religión, de la fe, contrario a los racionalistas más puros, por ejemplo, que la verdad más pura se encuentra en la razón. Entonces existe este choque entre la filosofía y la religión y un debate en el texto de si estos dos pues deberían mezclarse, lo cual cierra de una manera muy interesante que dice que pues a pesar de que se tiene una concepción de la época medieval como no muy positiva para la filosofía, pues y que el pensamiento cristiano pues no, no es una filosofía, digamos, no hay concepto tal como la filosofía cristiana, pero se dice que el pensamiento cristiano pues sí influye de cierta manera en la filosofía, porque al fin y al cabo fueron varios siglos de este pensamiento. Entonces, entre los filósofos griegos y el Renacimiento, pues también en el pensamiento cristiano hay pues ciertas ideas que se van a ir colando en la filosofía. Digamos, un ejercicio muy interesante en este texto es que se agarran, digamos, agarran un autor, un filósofo moderno, y entonces va trazando sus influencias, y entonces llega a filósofos que eran bastante dogmáticos. Entonces plantea una pregunta respecto a la religión. Bueno, esta es la pregunta que me queda a mí, que entonces si la religión de verdad representa como cierta ignorancia al basar la verdad en la fe en lugar de la razón, o si en realidad la religión pues representa un sistema más complejo del pensamiento humano. Y le paso la palabra a mi compañera.
Bueno, en lo que respecta a las conclusiones, se pueden ver en los puntos expuestos por los compañeros que hay varios temas que están presentes en la mayoría de estos, como la ignorancia, nuestro tema, ¿no? Con con respecto a estos conceptos, se puede ver, por lo menos en Platón, en donde hay mucha ignorancia, con respecto al significado de las cosas, y aunque se intente buscar el significado de este concepto, bla, 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 realmente a muchas personas y se relaciona con la vida real, no les interesa entender qué es lo que dicen o qué es lo que creen que piensan. Entonces, realmente creo que es algo presente, como digo, en muchas épocas, incluso actualmente, la ignorancia o el no querer tener un entendimiento que, de lo que decimos y lo que entendemos por las cosas. También se pueden exponer las nuevas problematizaciones, como el egoísmo que decía el compañero, que está presente en la sociedad y que de hecho aún empeora más a la sociedad, a las personas. También se puede hablar de el tema de la alegoría, porque se puede entender que el conocimiento conlleva sufrimiento. Debe estar presente para poder abrir nuevos caminos en el conocimiento. También en la alegoría de la caverna se describe en una parte muy específica que la persona que ahora está libre de ver lo que es bueno o real, está expuesta a la luz que lastima sus ojos. Esto realmente solo afirma que el camino del conocimiento es duro y lleno de obstáculos, aunque nos puedan dañar, es decisión de uno si decide emprender el camino del conocimiento.